Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 145. Han Geo. Este colega, que había recibido el nombre en clave, Bisonte, era originalmente alguien cuya expresión sombría no encajaba del todo con su gran complexión. Incluso durante la orientación de los nuevos reclutas, fue el último en recibir su máscara, cubierto de sangre, y había sido asignado al equipo de redondeo donde soportó un trabajo que rozaba el acoso laboral. Pero después de sobrevivir en una compañía farmacéutica caótica y demente, parecía que finalmente se estaba volviendo un poco más fuerte. No había sabido nada después de la última vez que desapareciste, ya que he estado infiltrado en la oficina de gestión de desastres. Pero es realmente genial verte de nuevo así. Sorprendentemente, incluso parecía tranquilo ahora. Quizás la oficina de gestión de desastres también le sienta mejor. Aunque, a juzgar por la forma en que seguía mirando mi brazo derecho vacío y palideciendo visiblemente, probablemente pensó que sería de mala educación mencionarlo. Este es uno de esos momentos en los que debo aliviar la tensión. Deliberadamente agité mi manga vacía ligeramente y sonreí con ironía. Simplemente tuve mala suerte en mi primera misión y me metí en algo difícil. Pero la oficina se está encargando de ello, así que creo que estaré bien. Ah, ya veo. Por alguna razón, pude sentir una mirada extraña de Go Yeon-yeon, pero lo dejé pasar por ahora. Escuché que te asignaron al equipo de limpieza del sitio, EO. Ah, sí. La expresión de Han Geo se iluminó un poco. Bueno, a veces tengo que ver algunas cosas horribles, sí, pero... Ah, claro. El equipo de limpieza del sitio generalmente se encarga de limpiar todos los desastres. Todos han sido amables y comprensivos ya que soy nuevo, así que, afortunadamente, me he estado adaptando bien. Eso fue bueno de escuchar, pero su expresión se oscureció ligeramente de nuevo. Es solo que, por eso estoy aún más preocupado. Perdón. Por lo que nos dijeron antes, se supone que debemos robar documentos sobre una historia de terror realmente peligrosa, y me pregunto, si realmente estamos de acuerdo con eso. La Oficina de Gestión de Desastres realmente actúa con un sentido del deber para contrarrestar los fenómenos paranormales, y me preocupa que podamos causar un daño mayor. Si ese es el caso, renunciarías. Ya sabía la respuesta sin escucharla. No. Solo las personas tan desesperadas por un boleto de deseo terminarían en una situación como esta. Sabía que, en diferentes circunstancias, no actuarían egoístamente. Especialmente pensando en la compasión y determinación que Go Yeon-yeon había mostrado en Lucky Mart. Pero hay algo dentro de estas personas, algo en lo que no cederán. Sí. Si de todos modos nada va a cambiar. Entonces es mejor al menos elegir el camino que te dé algo de tranquilidad. Creo que probablemente estará bien que lo tomemos. ¿En serio? Sí. Esta era la verdad. La compañía no se atrevería a meterse descuidadamente con una historia de terror de tan alto rango. Y además, ni siquiera estamos tomando la historia de terror en sí, solo la información. Por supuesto, Soñar Despierto Inc. no lo buscaba por razones nobles, pero en lo que respecta a los registros de exploración oscura, ese desastre sancionado por aniquilación no había causado más daño a la humanidad. Porque ya era tan dañino como podía ser. Mientras no nos excedamos y robemos un desastre sobrenatural entero bajo control gubernamental por una lealtad excesiva a la compañía, deberíamos estar bien. Ah, ese sí, por supuesto. Lo que realmente preocupaba era otra cosa. Me preocupa que simplemente nos desechen una vez que el trabajo esté hecho. ¿Realmente el director Hou no nos desecharía una vez que hubiéramos dejado de ser útiles? Una vez que tuviera el boleto de deseo, podría volver a donde vine, así que no me importaba mucho. Pero los otros dos, si querían seguir viviendo en Corea, necesitaban ser más cuidadosos para no ser marcados por la oficina. Primero que nada, asegurémonos de no cometer errores y usar los nombres equivocados. Compartimos nuestros nombres en clave de agente. Me señalé a mí mismo. Yo soy Uvas, ¿y usted, EO? Ah, recibí el nombre en clave, Wagak. Wagak. Sí. Dijeron que es una técnica tradicional del Aka que usa cuernos de vaca. Yo,
Fui recomendado para ello. Apropiadamente, terminó con un nombre en clave relacionado con vacas incluso aquí. Yo soy Menta. Punto. Y entonces Go Yeon-yeun también habló. Se usaba como medicina en el pasado, y no quería elegir un nombre que destacara demasiado. Ya veo. Es un buen nombre de agente. Luego, mientras intercambiábamos breves actualizaciones, una atmósfera cálida permaneció por un momento. Y hasta habíamos recibido nuestras vitaminas. La unidad de investigación preliminar tiene un ambiente un poco individualista. Pero cuando regresé después de desaparecer, mis superiores me dieron vitaminas como regalo de bienvenida. Ustedes dos también deberían tomar algunas. Gracias. Honestamente, si esta fuera una empresa normal, serían compañeros de trabajo con los que estaría más que satisfecho. Si no fuéramos espías de una compañía farmacéutica desquiciada, infiltrándose en el gobierno en un universo de historias de terror, claro. También di una breve actualización sobre mí. Serás dado de alta en una semana. Así es. La herida donde mi brazo derecho había sido amputado se había estabilizado rápidamente y estaba sanando bien, quizás debido a algún tipo de tratamiento sobrenatural en el hospital afiliado a la Oficina de Gestión de Desastres. Una estimación aproximada, una semana más de hospitalización y regresaré. Y tan pronto como sea dado de alta, serviré como agente temporal y experimentaré varias asignaciones durante 3 semanas. Si nos encontramos, espero trabajar con usted. Claro. Definitivamente iré al equipo de limpieza del sitio. Estaré a su cuidado, Eo. Justo entonces. Soleum. Sobre ese alta. Sí. Go Yeon-yeun habló de repente. Recibirás asesoramiento psiquiátrico antes de ser dado de alta, ¿verdad? Es decir, ya que fuiste gravemente herido en lo que es esencialmente una situación de supervivencia. Pensé que también verificarían el trauma psicológico. Sí. Creo que me derivarán a alguien. No te preocupe. Tendré cuidado de no filtrar ninguna información durante eso. Pero Go Yeon-yeun negó con la cabeza. De todos modos, ya estamos bajo esta restricción, así que no podemos filtrar nada. Creo que sería mejor si simplemente hablaras honestamente. Entendido. Gracias. Sí. Ella asintió levemente. Y ahora que nos conocemos, oficialmente, dentro de la oficina, actuaré como si te visitara en el hospital y fingiré intercambiar números. De esa manera, no será extraño si nos enviamos mensajes ocasionalmente. Suena bien. Eo, creemos una excusa natural cuando nos veamos la próxima vez. Sí. Así es como establecimos nuestros futuros protocolos. 1. Crear un punto de contacto natural fuera de la oficina de consejería del zorro. 2. Para asuntos críticos o urgentes, contactar a través de un mensajero anónimo mientras se disfrazan de mensajes de spam. Entonces, espero verte de nuevo, sano y salvo. Sí. Definitivamente. Al salir de la oficina de consejería del zorro, contuve un suspiro. El trabajo de espía realmente no es para los débiles de corazón. Especialmente con un jefe así. Si quería sobrevivir con más seguridad, necesitaría una mejor preparación. Ya había resuelto estar completamente preparado, aunque solo fuera para evitar otra catástrofe como Lucky Mart. Está bien. Una semana para el alta. Es hora de preparar todo lo que pueda. Y el primer paso fue este. Revisé el mensaje que había enviado justo antes de entrar a la sala de asesoramiento. Líder de escuadrón. ¿Está disponible para una llamada esta noche? Ya había llegado una respuesta rápida y concisa. Sí. El líder del escuadrón de Lee Jaeon. Una respuesta de mi antiguo supervisor. El objetivo era simple. El peluche que traje de Lucky Mart, Lee Jaeon tenía uno igual. Definitivamente era el mismo artículo que había visto en su escritorio. Y estaba convencido de que era un artículo utilizable. Seguridad y eficacia. Podría tener ambos. Si fuera peligroso, no lo habría dejado en su escritorio en la oficina. Y considerando la verdadera identidad de ese lagarto, había una alta probabilidad de que no fuera un objeto ordinario, sino uno poderoso. Incluso sin pensarlo demasiado, si un jefe de sección del equipo de exploración de campo lo tenía en su escritorio,
obviamente sería algo útil en historias de terror. Está bien. Solo quedaba una cosa. Solo necesito averiguar cómo usarlo. El jefe lagarto me daría la respuesta. Y un poco más tarde, estábamos hablando por teléfono. Con el corazón latiéndome, pregunté de inmediato. Jefe de escuadrón. Ese peluche de lagarto en su escritorio, ¿en qué tipo de situación lo ha usado? Ninguna. Espera un minuto. Esa negación despreocupada, no me digas. ¿Usted nunca ha usado el peluche de lagarto? Sí. Usted no compró ese artículo, jefe de escuadrón. Sí. Estoy perdido. No. Vamos a acotarlo más. Así. ¿Sabe cómo usar el peluche de lagarto? Por favor. Por favor. Sí. Uf. Gracias a Dios. He conseguido uno de esos peluches, pero no tengo idea de cómo usarlo. Le agradecería si pudiera decirme el propósito específico. Y finalmente, añadí. No fue comprado en el centro comercial espacial. Lo solté porque me sentía culpable. Ni siquiera he podido poner un pie en ese lugar ya que no tengo dinero. De todos modos, Lee Jaeon mantuvo la calma. Sí. Y lo explicó sin un atisbo de vacilación. Es un peluche educativo de reptil usado para lecciones de ecología. Un juguete educativo. Sí. Cuando se le da la comida adecuada, muestra un proceso de muda después de comer. Apenas logré preguntar. ¿La piel desprendida es quizás un objeto defensivo? No. Como, si le das un objeto o sangre, ¿muestra alguna habilidad única o? No. Quiero un reembolso. Mierda. Entonces, ¿por qué demonios lo dejaste en tu escritorio y confundiste a la gente? Es solo un juguete glorificado para desechar comida. Por supuesto, no podía gritarle a un lagarto alienígena con ojos láser, así que logré decir. Ya veo. Gracias por la información. Sí. Sí. Todo esto fue mi culpa por apostar por alguna posibilidad extraña de ese supermercado trastornado. Ja. Realmente era solo un juguete, ¿eh? Al final, me rendí y cambié de tema. Ha pasado un tiempo desde la última vez que hablamos, señor. Lamento contactarlo por teléfono en lugar de visitarlo en persona. Está bien. Así es más seguro. Estaba siendo considerado, preocupado de que la Oficina de Gestión de Desastres pudiera descubrir que yo era un espía. Gracias. Justo cuando iba a dar las gracias, esa voz sin emociones me dio una razón completamente diferente. La directora Cheon ha descubierto su paradero. Disculpe, ¿qué? La directora Cheon sospecha que su desaparición fue fabricada, y que usted ha estado trabajando para el director Hou desde hace un mes. Se me puso la piel de gallina. Espera. Si ella cree que mi desaparición fue fingida, entonces probablemente piensa que la traicioné y me uní al director Hou desde el principio. Un sudor frío me recorrió la cara. ¿Tomaría represalias contra mí por este malentendido? Sí. Tragué saliva con dificultad. Así que tenga cuidado. Entendido. Tomé una decisión. Tan pronto como termine esta misión de espionaje, me voy. No perdería ni un segundo. Tan pronto como consiguiera ese boleto de deseo, saldría corriendo de esta maldita compañía. Voy a volver a casa. Gracias, señor. Le di las gracias y terminé la llamada con el subgerente Lee Jaeon. Luego, vi otra notificación aparecer en mi smartphone. Bak Saeon, disculpe. Bak Saeon, no va a comprar información. Mi antiguo compañero de cuarto de la residencia de la empresa, que ahora me traía chismes e información de esa maldita empresa. Bak Saeon, no necesita información. Envié un mensaje. Te sientes seguro, ¿verdad? Pero no hubo respuesta. Supongo que todavía no tiene nada. Entonces lo dejaré en paz hasta que tenga algo de lo que presumir. Que se retuerza y reúna más información. La verdad es que no tengo ningún artículo que valga la pena intercambiar por ello ahora mismo de todos modos. No es que planee seguir en la ruina para siempre. ¿No lo acabo de decir? Me estoy preparando. Y acabo de escuchar algo preocupante también.
Está completamente desgastado. El ominoso comentario del director Howe. Si la protección mental de mi anillo de plata se ha agotado, eso es peligroso. Afortunadamente, no había sentido recientemente ningún deseo de sumergirme en una historia de terror o de unirme a una. A menos que empiece a tener pesadillas de volver allí. Aún así, debería prepararme por si acaso. Consideré brevemente pasar de nuevo por la oficina de consejería del zorro, pero terminé cancelando la idea debido a una mala sensación. A diferencia de la última vez, ahora tenía una razón clara. Definitivamente está conectado con el director Howe. Era mejor evitarlo por ahora. Y, además, no tiene que ser allí. Ahora tengo algunos lugares más abiertos para mí. Así es. Ahora también era un agente de la Oficina de Gestión de Desastres Sobrenaturales. Con mi nueva posición, había más lugares y organizaciones que podía visitar sin levantar sospechas. Veamos. Apoyé la barbilla en la mano. Con 10.000 puntos de bienestar, podía permitirme esencia de sueño de grado A o superior. Y ahora que tenía el estatus de agente en la oficina, había un lugar al que podía intentar ir. Me levanté del café en el que había estado sentado, me puse la capucha y empecé a caminar. Hacia un lugar de reunión de historias de terror donde se comerciaban objetos ocultos reales. Lo que buscaba era la alcantarilla de la que emerge un brazo humano.